Relaciones Internacionales, nuevamente desde la Universidad Americana y en especial desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, Humanidades y Relaciones Internacionales, pues agradecer su presencia a través de esta plataforma virtual que hemos habilitado, pues como siempre, ¿verdad? Tratando de buscar la comodidad y la seguridad, atendiendo los protocolos de bioseguridad ante la actual situación que seguimos enfrentando, ¿no? Pues como es costumbre de parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Humanidades y Relaciones Internacionales, darles la más cordial bienvenida a esta segunda cátedra abierta de este primer semestre, ¿verdad? Del año académico en curso. Para mí con mucha satisfacción el poder llevar a cabo y seguir compartiendo con todos ustedes este tipo de actividades, diría yo, tan importantes, ¿no? En el camino de la formación académica y de la formación profesional. Como hice mención de ello en la cátedra, bueno, en la inauguración de las cátedras, ¿verdad? Hace una semana atrás, cuando compartíamos con el profesor Javier Casanovas. Pues como facultad esperamos que este espacio siga invitando, ¿no? A la sana discusión y a la reflexión académica, interdisciplinaria, donde podamos seguir compartiendo estos saberes científicos y sobre todo específicos que envuelven a la carrera de la diplomacia y las relaciones internacionales, ¿no? Siguiendo la propuesta planteada al inicio de estas cátedras sobre el rol, ¿verdad?, que ha permeado a las relaciones internacionales, dado esto en un contexto atípico como lo es el actual contexto de la pandemia, trataremos de seguir abordando, ¿no?, temáticas políticas, económicas, jurídicas, sociales, tanto en Nicaragua como en Centroamérica y el resto del mundo, pero dándole mucha atención, ¿verdad?, especial atención al concepto, ¿no?, y a la visión no solo integracionista regional en el marco de la promoción del sistema de la integración centroamericana, como lo hemos venido mencionando, siendo este un tema clave en las relaciones entre los países de la región, sino también adentrarnos y comprender, sobre todo eso, la contemporaneidad de lo que se está haciendo a instancias de los organismos multilaterales de desarrollo, esto acorde, ¿no?, al momento que experimentamos, en el cual, a pesar de que, como ya también igual mencionamos con anterioridad, ¿verdad?, ese distanciamiento que se vuelve casi que obligatorio en las relaciones humanas y sociales, como objetivo, ¿verdad?, el buscar proteger la vida de las personas, es pues en este contexto donde para nosotros debe primar, debe volverse una prioridad el acercamiento sobre todo de estos organismos para con los países, diríamos en un sentido de trabajar unidos más que nunca, buscando soluciones óptimas y apremiantes. Recalco apremiantes en el sentido que definitivamente el tiempo pues no se detiene y las sociedades y sus economías no pueden tampoco detenerse, ¿verdad?, en la búsqueda de esas soluciones para afrontar esta crisis con mucha esperanza y sobre todo también con muchísimo optimismo. En lo personal, a mí me complace muchísimo esta tarde contar con tan grata presencia y sé que muy bien nuestros apreciados colaboradores docentes, quienes tuvimos el gusto de conocerle durante su estancia en nuestro país, no me dejarán mentir. Quiero presentarles a un viejo conocido de nuestra facultad, yo diría más que viejo, conocido, muy apreciado entre nosotros, más que un ex docente de la facultad, un gran amigo, un gran colega, el señor Hauke Maas, quien nos estará compartiendo esta tarde desde Alemania, específicamente desde la ciudad de Bonn, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Sigues en Bonn, Hauke? Correcto. De Bonn, pues todo ese conocimiento y esa experiencia en la materia. Aprovecho para agradecer el apoyo también de la decana de nuestra facultad, la doctora Olga Calderón, agradecer por igual a nuestros apreciados estudiantes que siempre nos acompañan, no solo los estudiantes de nuestra facultad también, agradecerle a las otras unidades académicas de la universidad que también han sido invitadas y que se unen a esta actividad con sus estudiantes y además con el claustro docente, ¿verdad?, en general, y de la institución. Como mencionaba
De previo, la universidad se complace en esta ocasión de contar con la presencia de nuestro invitado especial, el internacionalista, economista, consultor, docente, máster Jauke Maas, de quien voy a hacer una breve reseña. Jauke es máster en Economía para el Desarrollo por la Universidad de London, bachiller en Relaciones Internacionales por el London School of Economics. Actualmente asesora al gobierno alemán en temas de la banca multilateral para el desarrollo y el endeudamiento. Esto como parte de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, la GIZ. Jauke se ha desempeñado como docente, economista, consultor para el Banco Mundial y para la Organización Internacional del Trabajo. Conforme al tema general que de las cátedras, ¿verdad?, hemos venido desarrollando sobre el lema de la gobernanza y políticas públicas, aquellos desafíos globales y locales en estos tiempos de pandemia, esta tarde Jauke nos va a compartir la ponencia titulada La banca multilateral para el desarrollo, ¿verdad?, ante el reto de la pandemia. Por tanto, para mí, sin más preámbulo, quisiera concederle el espacio al profesor Maas para que nos comparta su magistral ponencia. Antes de todo, también quisiera aprovechar un momento para hacer mención que cuando finalicemos la presentación, o cuando finalice la presentación del profesor, vamos a tener un espacio, ¿no?, para interactuar con él, tipo conversatorio sobre aportes, comentarios, preguntas, respuestas, ¿verdad?, entre todos los asistentes a este evento. Así que, pues, cordialmente invitados todos a partir a participar del espacio. Yo creo que sin más, por el momento, le cedo la palabra al profesor Maas para que nos comparta la presentación. Así que, profesor, el espacio todo suyo. Bueno, muchísimas gracias por esa invitación y esa tan cordial bienvenida a este espacio. Yo creo que cada crisis es una oportunidad y digamos, en tiempos normales, lo más probable que no hubiese podido estar con ustedes en ese formato electrónico. Así que cada crisis es una oportunidad y hagamos lo mejor que se pueda de esto. Desde que ya Mario mencionó que llevé un buen rato en Nicaragua, me fui en el 2015, 2016. En el 2015 fue el último año que di clases en la UAM y desde entonces me dedico al trabajo de asesor del gobierno alemán, como decía Mario, en temas de la banca multilateral para el desarrollo y en temas de endeudamiento soberano. Y es por ello que decidí que tal vez el día de hoy me dedique a hablar de estos temas que me apasionan, que tienen mucho que ver con temas que les preocupan a ustedes, de desarrollo, de diplomacia, y creo que son temas también muy, muy relevantes para la situación actual que se vive. Voy a tratar de compartir mis diapositivas, las cuales les voy a poner a su disposición después de la sesión. Y Mario, te pediría que me avises si hay preguntas, porque creo que en el momento que comienzo a proyectar, creo que ya no voy a verles a ustedes, así que no me voy a dar cuenta si hay comentarios, así que pido que me avise si hay alguna pregunta. Por supuesto, después de la presentación también habrá oportunidad para hacer preguntas. Incluso creo que esta sería mi opción preferida. Ok, voy a tratar de compartir. Mario, ¿se ve en pantalla la presentación en pantalla completa? Media sí, pantalla. Media pantalla. Pero se ve muy bien, se aprecia, por lo menos desde mi parte acá, se aprecia bien. No sé los demás muchachos si lo aprecian. Yo la veo bien, pero... Así es, se aprecia bien. Yo veo la pantalla completa. Ok, perfecto. Bueno, esto es la mayoría, así que vamos adelante entonces. Bueno,
Tal vez comencemos con una pequeña introducción. La pregunta, ¿qué son los bancos multilaterales para el desarrollo? Tal vez ustedes conocen conocen algunos de los logotipos que están en esta lámina. Para el caso de Nicaragua, los más relevantes, el grupo del BID, aquí en inglés como IDB Group, y el grupo del Banco Mundial. Pero obviamente hay más bancos multilaterales para el desarrollo a nivel mundial. En mi trabajo, principalmente trabajo en temas del Banco Mundial y del BID, pero también de repente me toca analizar temas del Banco Africano de Desarrollo y del Banco Asiático de Desarrollo. En ambos, en las cuatro instituciones, el gobierno alemán y es, digamos, accionista, y por ende yo asesoro a nuestro ministerio en el manejo de esa función como accionista de esos bancos. Nicaragua obviamente también es accionista del Banco Mundial y del BID, pero no del Banco Africano de Desarrollo ni del Banco Asiático de Desarrollo, como ustedes se podrán imaginar. ¿Y qué son esos bancos? En principio son cooperativas de crédito. Cooperativas de crédito cuyos miembros son estados soberanos. Todos los países miembros aportan un capital, se compran acciones de esos bancos y a cambio tienen derecho de recibir préstamos de esos bancos. En el caso de los países en vías de desarrollo, ejercen ese derecho. En el caso de países como Alemania, ya no ejercen ese derecho, sino simplemente son accionistas, no le prestan al Banco Mundial, por ejemplo. Pero en principio es un organismo multilateral donde los países se juntan como una cooperativa de crédito. ¿Y por qué esto tiene sentido? ¿Por qué los países no prestan dinero directamente en el mercado financiero? Bueno, porque estos bancos están especializados, tienen una administración muy experimentada, tienen una reputación, tienen políticas financieras un tanto conservadoras, algunos dicen demasiado conservadoras. Esa es una discusión que tal vez no le vamos a entrar ahorita. Pero en consecuencia de todo eso tienen un rating excelente, una excelente calificación de bonidad crediticia, y eso implica que pueden prestar dinero a costo muy bajo en el mercado financiero, pagan bajos intereses, y esa plata que la agarran en el mercado de capital se lo prestan a los países miembros. Y se lo pueden prestar a un interés más bajo de lo que les sería posible conseguir a los países si prestasen directamente en el mercado financiero. Porque la calificación de bonidad del Banco Mundial y del BID es mucho mejor que la calificación de bonidad de la mayoría de los países soberanos. Tienen un rating AAA, como se le dice, que es un rating que ni Estados Unidos, ni Japón, ni el Reino Unido lo tienen. Por suerte, Alemania lo tiene, Países Bajos lo tiene, pero no es cualquier país que tenga ese rating. Entonces, como tiene esa posibilidad de conseguir fondos en términos tan económicos, esa plata se la pueden volver a prestar a los países socios. Pero hay otra modalidad, y es para los países de ingresos bajos y medianos bajos, les dan préstamos concesionarios. Préstamos concesionarios son préstamos de larga duración y de intereses muy bajos, incluso en cierta parte sin interés, e incluso para ciertos países son donaciones, no préstamos. Pero para que esto sea posible, los bancos multilaterales para el desarrollo tienen que recaudar estos fondos entre donantes. Entonces, un gobierno como el de Alemania es donante del Banco Mundial, específicamente de la AIF, la Asociación Internacional para el Fomento, una subinstitución del Banco Mundial.
el gobierno alemán le da donaciones a este brazo del Banco Mundial, y este brazo del Banco Mundial de esta manera puede dar préstamos altamente concesionarios e incluso donaciones, financiamiento no reembolsable. Y pues como Alemania da donaciones, hay gente como yo que les toca asesorar al gobierno sobre, digamos, la negociación de esas donaciones, qué condiciones conlleva y ese tipo de temas. Aparte de funcionar como cooperativas de crédito y como fondos, los bancos multilaterales para el desarrollo también cumplen una función de asistencia técnica. Proveen experticia, asesoramiento, por ejemplo, a través de estudios, a través de entrenamiento, y también cumplen una función que facilita la acción colectiva. ¿Qué significa eso? Que básicamente logran que varios países se sienten en una mesa a acordar, por ejemplo, ciertos estándares. Por ejemplo, estándares de cómo se lleva la documentación de ciertos proyectos de inversión, o cómo los países llevan sus indicadores de endeudamiento, que son temas de coordinación, donde el Banco Mundial coordina entre varios países, y de esta forma se dan estándares internacionales que a su vez aportan a la transparencia, bajan los costos de transacción, le sirven al público. Por ejemplo, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo mucho hago uso de las bases de datos del Banco Mundial, y todo eso es parte del servicio que brinda la banca multilateral para el desarrollo. El rol tradicional de la banca multilateral para el desarrollo es financiamiento de largo plazo. Esto implica que son proyectos de preparación lenta, sobre todo si son proyectos de infraestructura, llevan todo un proceso de planificación que dilatan buen tiempo. Aquí tienen, por ejemplo, datos del Banco Mundial. No sé si se ve la flechita del mouse. Vemos que aquí son más de 2 años que duraba la preparación de una operación, de un préstamo del Banco Mundial en el 2017. O sea, 2 años de preparación, eso es lento. Y ya vamos a abordar qué significa eso en tiempos de pandemia. Son financiamientos de desembolso lento. Por lo general, si son operaciones de inversión, los desembolsos dilatan algo entre 5 y 10 años. O sea, el Banco Mundial no da el dinero de un solo, sino son desembolsos conforme van avanzando la obra pública, por ejemplo, si se tratase de financiar infraestructura. Y también son préstamos de amortización lenta. En inglés se le dice maturity, que es la duración del préstamo, puede ser mayor a 30 años, en el caso de la AIF y también del BID. Esto aplica para préstamos de inversión. Luego también hay financiamiento basado en políticas, lo que llaman también apoyo presupuestario. Esto suele ser financiamiento más rápido, donde el desembolso viene tal vez en 1, 2 o 3 tajadas. ¿Por qué? Porque el apoyo presupuestario pues, no requiere de proyectos de inversión específicos que tienen que ser diseñados, sino entra al presupuesto y se usa en lo que de todos modos esté presupuestado. Entonces es más rápido y se vincula generalmente con condicionalidades por reformas estructurales, que puede ser una reforma, lo típico de la tarifa eléctrica, del déficit, o para mayor inversión social,
Depende, también ha variado en los tiempos. En los años 80, seguramente ustedes habrán escuchado del consenso de Washington. Esas condicionalidades eran bastante conservadoras, llamémoslas así. Eh, Hoy en día suelen ser condicionalidades ya un poco más progresistas, así, al menos es mi juicio. Y luego el Banco Mundial, el grupo del Banco Mundial, y igual implica para el BID, también da financiamiento privado a través de brazos especializados. En el caso del BID es el BID Invest, y en el caso del grupo del Banco Mundial es la Corporación Financiera Internacional, que es una subentidad del Banco Mundial especializada en financiamiento para el sector privado, donde cofinancia inversiones, básicamente inversión extranjera directa. Seleccionan inversiones que tengan un impacto positivo en el desarrollo, sea creando empleo, sea mejorando el desempeño ambiental, sea transferencia de tecnología, apertura de nuevos mercados. Y esas inversiones que son escogidas por su impacto en el desarrollo son luego cofinanciadas por la Corporación Financiera Internacional, que es parte del Grupo del Banco Mundial, o el BID Invest del BID. Bueno, Mario, hasta aquí todo bien, ¿verdad? ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, por el momento todo muy bien. Perfecto. Sigo entonces. Bueno, entonces les acabo de describir un poco el modelo de negocios del Banco Mundial y del BID en tiempos normales, para llamarles así. El modelo tradicional. Ahora quisiera enfocarme en qué ha implicado la pandemia para ese modelo de negocios. Y básicamente, creo que la presentación del profesor Javier Casanovas ya les dio un muy buen panorama de lo que ha pasado. Por ello, yo solo lo resumo muy brevemente, solo para contextualizar. La pandemia significó un choque tanto por el lado del suministro como por el lado de la demanda. Suministro por la interrupción de ciertas industrias y demanda porque también conllevó a que mucha gente ya no pudiesen comprar los productos. Y eso es algo relativamente raro, que se vean estos choques de forma simultánea. También algo particular de esa crisis, que es un choque que originó en el sector real de la economía, a diferencia de la crisis financiera global de hace un poco más de 10 años. Entonces, es un choque mundial casi sincronizado, o sea, tal vez entró un poco más tarde, un par de meses más tarde en un país que en otro, en parte porque no se quería ver la realidad de la pandemia, pero en principio está afectando a todo el mundo, aunque de manera diferenciada. Por ejemplo, países que dependen de sectores como el turismo, obviamente tienen una mayor afectación que países que se especializan en la manufactura, para dar un ejemplo. En la política fiscal estamos viendo una caída en las recaudaciones, especialmente en los países en vías de desarrollo, debido al bajón de la actividad económica. Hubo un momento crítico en marzo del 2020, donde el acceso al financiamiento externo fue excepcionalmente grave, lo que llaman en la literatura un sudden stop, que de repente dejaron de darse los flujos de capital, el capital se retiró de los países pobres. Y aquí tengo una gráfica al lado derecho
del Fondo Monetario, que básicamente muestra los márgenes de riesgo país promedio. Y si ustedes se fijan en los frontier markets, que es en la línea verde, donde cabería Nicaragua, ven que antes de marzo el riesgo país solía estar entre un 5%, ¿no? Esta gráfica se mide en puntos base. 100 puntos base es el 1%. Entonces, muy al inicio, los intereses, el margen de interés de este tipo de país con lo que pagaría, por ejemplo, Estados Unidos, era más o menos un 5%, lo cual equivale a 500 puntos base. En muy poco tiempo aquí, a mediados de marzo, abril, subió a más de 1000 puntos base, que es un 10%. O sea, los intereses subieron un 5% para el financiamiento de esos países, el financiamiento en el mercado. Entonces, eso muestra la gravedad del choque. Y vemos cómo a través del tiempo se ha recuperado esa curva, ¿no? Hoy en día, ya en marzo, abril, los mercados frontera están en 579, un poco menos del 6% por encima de lo que pagaría el Tesoro de Estados Unidos para la deuda externa comercial. Y ese tema de la deuda lo voy a abordar con un poco más de detalle más adelante. A la vez que los países tuvieron menor recaudación y que les costó obtener el financiamiento externo, a la vez tenían necesidad de realizar un mayor gasto público. Al menos en la mayoría de los países que hicieron el intento de tener una política contracíclica. Y esto es especialmente difícil cuando no hay financiamiento. Entonces, los países tenían una demanda, una brecha de financiamiento insatisfecha para compensar la caída de la recaudación, para financiar el gasto de emergencia médica, redes de protección social, etc. Y alguien tenía que suplir ese financiamiento. Y lo que los bancos multilaterales para el desarrollo intentaron fue suplir parte de esa brecha. No la brecha total, porque no le fue posible, pero parte de esa brecha. Y ahí comienzo a abordar el tema de cómo el modelo de negocios de la banca multilateral para el desarrollo tuvo que cambiar para lidiar con esa crisis. Entonces, les acabo de comentar que los bancos multilaterales para el desarrollo tenían que contribuir a llenar esa brecha. Y eso es financiamiento contracíclico, lo cual no es la función típica de estos bancos. La función típica de estos bancos es enfocarse en el desarrollo de largo plazo, hacer proyectos lentos, inversiones en infraestructura que toman mucho tiempo, y aquí de repente tenían que rápidamente movilizar fondos para reaccionar. Y eso no les fue fácil, porque los bancos multilaterales para el desarrollo son bancos también. Son bancos que tienen que respetar ciertas reglas autoimpuestas en este caso, sobre su adecuacia de capital, por ejemplo. El apalancamiento de estos bancos no es indefinido, no es ilimitado, sino tienen que lidiar con ciertos indicadores de riesgo. Y eso no siempre les fue fácil. Al BID, por ejemplo, le resultó complicado porque ya antes de la crisis, el BID estuvo más o menos prestando lo que se podía. Ya estuvo como, ya no tenía mucho margen de maniobra.
El Banco Mundial, en cambio, tuvo la suerte de que en el 2018 se hizo un incremento de capital que le permitió, que le dio más margen de maniobra. Entonces el Banco Mundial pudo aumentar sus préstamos de más o menos 25 mil millones de dólares al año a 35 mil millones de dólares al año, unos 10 mil millones de dólares al año adicionales en el caso del BIRF, que es el brazo del Banco Mundial para los ingresos, los países de ingresos medio altos. En el caso de la AIF, el brazo del Banco Mundial para los países de renta media baja y baja, también se aumentaron los financiamientos, y esto se hizo de la siguiente manera. La AIF es un fondo que los donantes lo vuelven a llenar cada 3 años. Y durante los siguientes 3 años se desembolsa se aprueban préstamos con esa plata. Lo que se hizo en el Banco Mundial, como la crisis entró al inicio de ese ciclo de 3 años, la AIF tuvo la suerte que pudo adelantar préstamos que se iban a hacer en el 2022, 2023, los adelantaron al 2020, y así pudieron aumentar la cantidad de financiamientos y el monto de financiamiento. Obviamente eso implicó que gastaron plata que les iba a faltar más adelante. Entonces lo que hace el Banco Mundial ahorita, en el caso de la AIF, es adelantar el siguiente ciclo por 1 año. De manera que el siguiente ciclo no comienza a partir del 2024, sino a partir del 2023. Así se hizo. Entonces, esto fue una forma como el Banco Mundial pudo reaccionar. En el caso del BIP no fue tan fácil. El Banco Africano más bien tuvo que disminuir sus préstamos porque al entrar la crisis empeoró la evaluación crediticia de los países miembros que le prestan, y en consecuencia el Banco Africano para el Desarrollo tuvo que contraer su oferta crediticia. Caso contrario, con el Banco Asiático para el Desarrollo, el Banco Asiático para el Desarrollo tenía mucho margen de maniobra todavía, y pudieron aumentar sus préstamos sin mayores complicaciones. Entonces eso les da el panorama. Y en general lo que buscan los bancos es optimizar sus balances financieros. Ver, por ejemplo, si tienen todavía margen de maniobra para apalancar más su capital. Obtienen más refinanciamiento en el mercado de capital y eso se lo prestan a los países socios. Si ya están muy apalancados, ya no es tan fácil. También lo que han hecho algunas instituciones, por ejemplo, recortar el periodo de amortización de préstamos, de manera que los préstamos del BIRF no son de 20 años, sino ahora tiene que ser de 10 años. Y así la plata, los países le pagan más rápidamente y eso le permite al banco realizar mayor financiamiento. Entonces, este es el lado del balance financiero. Pero a la vez, los bancos multilaterales para el desarrollo tienen que lidiar con una crisis de la deuda soberana, la cual ya se pudo visualizar antes de la crisis en el caso de ciertos países, y estoy pensando, por ejemplo, en Argentina, Ecuador, en el caso de América Latina, Líbano, en el caso del Medio Oriente, y en el caso de África, por ejemplo, de Zambia y algunos países más, ya se veía que las cosas no iban bien. Pero con la
con la crisis, esto se ha potenciado. Y aquí les traje una gráfica de una publicación del Fondo Monetario que básicamente muestra cuántos países de ingresos bajos, en el caso de la gráfica a la izquierda, o al lado, perdón, al lado derecho. Y en el caso, y a la izquierda es un grupo un poco mayor, que entra un poco más de países, pero básicamente países de renta media y media baja. Y básicamente aquí se ve cómo ha cambiado el semáforo de la sostenibilidad de la deuda de los países. Se nota que en el 2013, por ejemplo, si vemos la gráfica a la izquierda, solo un 4% de los países estaban en estado crítico, que no podían pagar sus deudas, y un 19% que tenían un alto riesgo de caer en una situación que no iban a poder pagar su deuda. Eso fue en el 2013. Digamos un 23% de países con alta exposición a ese tipo de riesgo. Si nos fijamos en el 2019, antes de la crisis, es un 14% de los países que tienen problemas para pagar su deuda y un 37% adicional que está en alto riesgo de no poder pagar su deuda. O sea, estamos hablando de más de la mitad de los países que antes de entrar a la crisis tenían una alta probabilidad de caer en una crisis de la deuda. Imagínense cómo va a ser ahorita con la caída de los ingresos, con la caída de la producción, con el aumento de los intereses por el riesgo país. Entonces, esto es bastante más complicado hoy en día. Y ya se están viendo los primeros casos de países que buscan una reestructuración de la deuda. Actualmente en África, Zambia, Etiopía, Chad. También ya el año pasado vimos en Argentina y Ecuador reestructuraciones y probablemente habrá más casos así. ¿Por qué esto es relevante para la banca multilateral para el desarrollo? Bueno, porque la banca multilateral para el desarrollo, su modelo de negocio funciona como un banco, generalmente. O sea, dan préstamos que se los tienen que reembolsar, si no, no va a funcionar. El Banco Mundial tendría que dejar de prestarle a los países si nadie le repaga. Los bancos tienen una modalidad para lidiar con ese tipo de situación y son los fondos concesionarios como la AIF, que puede dar donaciones, por ejemplo, no reembolsables. En el caso del BID, existe un fondo que subvenciona los préstamos para ciertos países, Nicaragua, Honduras, Surinam, si no me equivoco, Guyana. Y en el caso de Haití, el BID da donaciones. Entonces, pero esto funciona generalmente porque los donantes pusieron dinero que sirve para ese tipo de desembolso no reembolsable. En el caso de la AIF, ya más o menos la cuarta parte de los financiamientos que da es no reembolsable, o sea, son donaciones. Y eso significa que es plata que los donantes lo tienen que compensar cada año. Y eso es un problema. En el caso de los países de renta media alta, no existe esa modalidad de dar donaciones, si no son préstamos de mercado. Y eso implica que el Banco Mundial, el BIRF y el BID tienen un problema porque su riesgo crediticio sube y tienen que asegurarse de que su propio rating no empeore, porque si su propio rating empeora, ellos tendrían que dar
pagar mayores intereses, y esos mayores intereses se los tendría que pasar a sus clientes, que son los países miembros. Entonces, la crisis de la deuda trae muchas complicaciones para la banca multilateral para el desarrollo. Luego hay una segunda dimensión de cómo el modelo de negocios de la banca multilateral para el desarrollo ha cambiado en esa crisis. Y es que los proyectos hoy en día tienen que ser más rápidos para reaccionar a la crisis. Hoy en día todavía hay proyectos tradicionales, pero también se implementaron modalidades donde hay proyectos estandarizados, donde, por ejemplo, el Banco Mundial le da $20 millones a 50 países, 20 millones cada uno, y los países hacen proyectos más o menos estandarizados, comprando ciertos insumos para equipar UCI, unidades de cuidados intensivos, o hoy en día vacunas, y así lograron acelerar ese modo, de manera que cuando entró la crisis en marzo, a los 2 meses ya estaban listos los primeros proyectos. 2 meses, comparado con más de 2 años, como les mostré en una de las láminas anteriores, en el modelo tradicional. La capacidad de absorción también es un tema, la tubería de proyectos, o sea, si los bancos quieren implementar proyectos, ya tienen que tener algo listo y tienen que ser capaces de implementar esos proyectos en condiciones pandémicas, por ejemplo, sin poder mandar misiones de supervisión, como se hace tradicionalmente. Entonces, lo que han hecho es, en una parte, obviamente, buscar cómo hacer esta supervisión de manera virtual, con entrevistas virtuales, cotejando documentos de forma virtual. Incluso entiendo que han hecho algunas visitas in situ de manera virtual, pero también en parte hay un atraso donde simplemente no se han realizado ciertas actividades de supervisión, y cuando se levanten las restricciones de viaje, ahí va a haber digamos, un gran cúmulo de viajes atrasados que se tendrán que realizar para supervisar proyectos, para garantizar estándares fiduciarios, estándares sociales, medioambientales. Entonces, esto es algo que no se ha resuelto, que en parte es algo que simplemente lo han ido empujando hacia adelante, ¿no? O sea, como dicen, kicking the can down the road, pateando la lata. Bueno, y luego una forma más que está pendiente, una forma más de adaptación a la crisis que está pendiente, es un poco el lograr una transición de la crisis actual al desarrollo que queremos ver hacia el futuro. Y ahí la pregunta es, ¿cómo se logra una reconstrucción, entre comillas, que sea verde, que tome en cuenta el cambio climático, por ejemplo, que aplique criterios de resiliencia, puede ser en el sentido de la adaptación al cambio climático, o también en cuanto a sistemas sociales que permitan mayor resiliencia, ¿no? Redes de protección social, un sistema de salud que tenga mayor resiliencia. Y obviamente la gran agenda de la inclusión, de luchar contra la pobreza y la desigualdad, de incluir a grupos minoritarios. Y esto, pues aquí les traje una gráfica que me parece bien interesante. La voy a dejar un segundito mientras tomo un sorbo de agua para que la vean. Bueno, aquí ven, ¿no? La crisis de la pandémica, que parece que lo domina todo, y que realmente tal vez está de cierta forma obstaculizando la vista
hacia problemas mayores aún. Yo creo que el problema de la recesión ya está bastante claro. Esta gráfica fue a inicios del 2020, cuando todavía la recesión, la crisis económica no se visualizaba tan claramente. Pero hay otras crisis que a lo mejor no las estamos viendo todavía porque estamos básicamente como la rana en el vaso de agua, que el agua va calentando y la rana no se da cuenta que el agua está hirviendo hasta cuando ya es demasiado tarde. Y es el cambio climático y el colapso de la biodiversidad. Bueno, creo que ya me he tomado bastante tiempo. Mario, necesitaría tu sugerencia. Podríamos hacer un break aquí para tomar preguntas. También podría ofrecer de comentar un poco sobre una aplicación al caso de Nicaragua, pero a lo mejor ya llevamos bastante tiempo y creo que sería también la oportunidad para algo de discusión. No sé, en todo caso lo dejo a tu criterio. Si quieres terminar la presentación con el caso de Nicaragua y dar espacio a las preguntas y respuestas. Yo creo que tal vez permítame para que pueda ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Yo sugiero que tal vez tengamos algo de discusión, porque el horario es nos quedan 10 minutos, ¿verdad? ¿O cómo es el horario? Sí, más o menos, aproximadamente por ahí, sí. Pero Sí, en todo entonces caso, como te digo, si es posible ver la parte de Nicaragua y dejar espacio, no sé, a quienes hay 2, 3 personas que desean hacerte algunas preguntas o aportar algunos comentarios, pero como te digo, lo dejo a tu criterio, la ponencia es tuya y si deseas terminar con el caso de Nicaragua lo terminamos, si no, daríamos el espacio al conversatorio. Sí, yo diría que tal vez dejemos espacio para el conversatorio. Ok, entonces creo que Diana Luques había levantado la mano, después Jonathan y Andrea Cano, me parece. Diana, esperamos, Sí, jóvenes, las intervenciones algo sintetizadas por el hecho, ¿verdad?, del corto tiempo y darle espacio a que todos participen, ¿de acuerdo? sí, Adelante, yo tengo adelante. una pregunta. Sí, es que usted está hablando del hecho de que los bancos se están acomodando para estas nuevas circunstancias de la nueva realidad, de lo nuevo normal. Entonces, pero actualmente vemos en las noticias, puede verlo en BBC, en The Economist, que pues se está previendo que pues nuestros países, los países en desarrollo, van a tardar mucho más en acomodarse a esta nueva realidad. O sea, que mientras que, por ejemplo, el UK está en su success story con que ya la mayoría de la gente está vacunada, pues los países de África van a tardar hasta, con suerte, los finales de el 2022 o hasta inicios del 2023 para poder llegar a esos mismos niveles. Entonces, ¿cómo los bancos se están acomodando a que, por ejemplo, muchos países no van a estar en circunstancia operativa hasta 2 o 3 años de diferencia que con los países ya desarrollados? Muy buena pregunta. Tal vez recogemos las 3 preguntas que hay ahorita y voy tal vez contestarlas juntas. Ok, entonces tengo en segunda solicitud a Jonathan Ordóñez. Hola, Jonathan. Hola, profesor. ¿Qué tal? Mucho Muy gusto. bien, muy bien. Igual es un gran placer de nuevo poder saludarlo, felicitarlo por la ponencia. Mi intervención, profe, son 2 muy puntuales. La primera tiene que ver con la gráfica que acaba de mostrar, más allá de la tragedia, obviamente, del COVID, es el efecto un poco cómico, ¿no? Y esto lo decía el filósofo esloveno Slavoj Žižek, ¿no? Que dice que cuando vemos la luz al final del camino, no es la salida, sino es que viene otro tren. Y en efecto, quería ver un poco cómo ve la banca multilateral estos escenarios, es decir, cuando tratan de alinear prioridades
porque parece que nos atacan por muchos frentes, ¿no? Está lo del COVID, está la recesión, está el cambio climático, que el COVID parece que solamente puso un paréntesis, ¿no? A la crisis climática, etcétera. Y la segunda pregunta tal vez la va a conectar con el caso de Nicaragua, pero quería un poco abstraerla al punto de vista regional. Hace un par de días, hoy casualmente o ayer, anunció el BESIE un préstamo a El Salvador, por ejemplo, ¿no? Que para reactivar su economía, etcétera. Me da la impresión que en el caso de Centroamérica, ¿no? El BESIE obviamente nunca fue pensado para hacer eso. El BESIE se creó para estimular la política industrial centroamericana. Pero al final es un banco, ¿no? Que los países de la región, mal que bien, han estado, digamos, acudiendo a él para suplir estas necesidades. Entonces, un poco un comentario así de la naturaleza de las bancas, ¿no? Es decir, las bancas del desarrollo tienen un perfil obviamente bastante definido, pero existen otros mecanismos de financiamientos multilaterales que tal vez no tengan la palabra para el desarrollo o tengan otro tipo de naturaleza, pero los estados, digamos, están acudiendo a ellos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿existe un costo de oportunidad en estos casos? ¿Por qué algunos países, obviamente es una decisión soberana, pero es curioso, ¿no? Que tal vez acudan a ciertas instituciones y no a otras. Era eso, pues unas apreciaciones en general. Y de nuevo, un gusto en verlo y saludarlo, profe. Gracias, Jonathan. Tenemos en tercera solicitud a Andrea Cano. No, profe, realmente es mi compañero Kenny. Ah, ok. Entonces sí tenía como cuarto a Kenny Mejía. Eh, Adelante. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muy interesante ponencia, ¿verdad? Eh, bueno, usted mencionaba algo en la presentación muy interesante, y es que usted mencionaba que con esto de la pandemia y esta situación atípica, claramente ha habido menor recaudación fiscal a nivel mundial. Esto sucede en países desarrollados y también en vías de desarrollo. Y al mismo tiempo ha habido una necesidad de mayor gasto público. Esto que provoca, bueno, mayores déficits presupuestarios, mayores niveles de deuda, usted lo abordaba en detalle. Vemos también que los países, sobre todo este año, la prioridad ha sido definitivamente la reactivación económica en paralelo, ¿no? con el proceso de vacunación que es un requisito, digamos, fundamental para esta reactivación. Pero en el caso de la banca multilateral y en las organizaciones internacionales en general, yo siempre he dicho que la voluntad política es el factor fundamental que mueve, ¿verdad?, las decisiones. ¿Cómo valora usted esa voluntad? ¿Existe en realidad voluntad de aumentar las partidas presupuestarias en temas de desarrollo? Excelente, gracias, Kenny. Profesor Hauke, esas serían las intervenciones por el momento. Ok, muy bien, muy buenas preguntas. Falto yo. Bueno, tal vez con respecto a la pregunta de Diana, ¿cómo la banca multilateral para el desarrollo se prepara para ese proceso lento, ¿no? Que las vacunas van a tomar mucho tiempo? Yo creo que en parte los bancos multilaterales para el desarrollo participan en el financiamiento de las vacunas para hacer posible para que estas vacunas se puedan dar. Obviamente hay restricciones reales en cuanto a la producción de vacunas, que entiendo que este es el cuello de botella en este momento. Y obviamente tiene que ver con la forma como la capacidad limitada existente actualmente se está usando, y es principalmente para los países desarrollados. Yo creo que no se necesita anteojos para ver esto. En ese sentido,
creo que los bancos multilaterales no tienen la varita mágica para cambiar eso, pero sí veo que se están preparando para poder financiar vacunas. En el caso del Banco Mundial, creo que son 12.000 millones de dólares, los cuales están reservados para ese tipo de inversiones. En el caso del BID no manejo cifras en este momento. Pero 12.000 millones de dólares es bastante plata. Si se puede vacunar a la población entera de los países clientes, lo más probable que no. Pero supongo que no se ha dicho la última palabra en esto. También la pregunta con respecto a la pregunta de Jonathan. Acometiendo, son dos preguntas que veo en tu comentario. Por un lado, la pregunta sobre las distintas crisis que están, digamos, coincidiendo en ese momento. Lo que puedo comentar es, por ejemplo, cómo lo vemos nosotros desde la perspectiva de Alemania como accionista del Banco Mundial, del BID. Básicamente lo que nosotros queremos promover en estos bancos es un concepto de co-beneficios, donde actividades que tal vez principalmente se enfocan en un problema, también tienen que contribuir a la resolución de otros problemas. Por ejemplo, proyectos de cambio climático no pueden ser exclusivamente de cambio climático, tienen que generar empleos a la vez. Y así hay proyectos que, por ejemplo, relacionan temas de la biodiversidad con el cambio climático e incluso con temas de pandemia, ¿no? Está la discusión esa sobre las zoonosis, que es perdón, ¿cómo se llama? Cuando las enfermedades se pasan de animales silvestres a los seres humanos, lo cual se supone fue la causa del COVID, pues esto tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, la afectación de los hábitats. Entonces, ese tipo de interrelación es lo que mi gobierno está promoviendo para dar respuestas a las crisis simultáneas. Luego, Jonathan tenía otra pregunta sobre varias fuentes, el financiamiento del BESIE versus de otras fuentes que tal vez no se llaman bancos. No estoy seguro si entiendo completamente a qué te refieres, si hay algún caso en particular que tienes en mente. Sí, rápidamente, solo para hacer entonces el corolario. No, le decía que hace un par de días, 48 horas más o menos, tal vez menos, El Salvador anunció un préstamo histórico del BESIE a propósito de lo de la pandemia, porque me da la impresión que el debate ha sido el flattening the curve versus flattening the economy, ¿no? Es decir, economía o la curva de las infecciones. Porque igual, pues, en Latinoamérica ya es sabido por todos, ¿no? Muchas economías no cerraron precisamente por eso, para paliar los efectos de la recesión. El punto es que El Salvador, bueno, va a recibir este préstamo histórico precisamente para reactivar la economía, otorgar entonces apoyo a las MIPYMES, apoyar los sistemas de salud, etcétera, ¿no? Lo que están haciendo, pues, muchos bancos, en efecto, pues, o las instituciones multilaterales para el desarrollo. Lo que me llamó la atención es que ha sido el BESIE, pues, porque históricamente el BESIE ha financiado, bueno, históricamente desde sus inicios, ¿no? Más efectos, proyectos de infraestructura para financiar la política industrial centroamericana, etcétera. Entonces me llamó la atención eso, pues, cómo algunas bancas o entidades están adquiriendo estas nuevas o yo digo, estas formas, ¿no? Dadas las situaciones. Entonces, esa era un poco mi pregunta. Si estas, o sea, es unas características que tal vez la banca internacional o multilateral va a estar adquiriendo, o sea, tal vez una cosa muy, muy coyuntural. Y
por qué algunos países precisamente pues optan por algunos tipos de financiamientos versus otros. Pues no sé si el cálculo es algo de costo-beneficio, costo de oportunidad. Es mejor que el BCI me preste a mí a que lo haga el Banco Mundial o que lo hagan otras agencias de cooperación. Entonces, esas eran un poco mis dudas, ¿no? Ok. Bueno, con respecto al BCI versus otros bancos multilaterales para el desarrollo, el BCI, o sea, yo supongo que detrás de eso hay una decisión por más volumen a corto plazo, aunque sea un poco más caro. Porque el BCI pues, no puede ofrecer las mismas condiciones que el Banco Mundial o el BID. El BCI tiene un rating de AA comparado con AAA en el caso del BID y del Banco Mundial. Y eso implica que su costo de refinanciamiento es mayor, y ese costo de refinanciamiento mayor se lo tiene que pasar a sus clientes. Entonces, supongo que esto es algo que las autoridades salvadoreñas aceptaron porque su prioridad en este momento es alto volumen en este momento, aunque cueste un poco más adelante. Aparte de eso, también hay preguntas sobre las condiciones con las que vienen estos fondos. En el caso del Banco Mundial y en menor medida del BID, sí hay bastantes exigencias en cuanto a estándares medioambientales y sociales que implican costos de transacción y claro, también restringen de cierta forma los usos que se pueden dar a estos fondos. Entonces, supongo que esto también habrá sido un elemento a considerar cuando El Salvador pidió ese financiamiento del BCI. En el caso del BID, el BID tiene la restricción que actualmente no pueden aumentar muchos sus financiamientos porque ya están en apalancamiento máximo, al menos según los estándares conservadores que utilizan. Por ello que el BID, el nuevo presidente del BID, básicamente ganó su elección como presidente del BID prometiendo que iba a promover un incremento de capital del BID. Cosa pues que ahora se ha estado discutiendo, que no se sabe hacia dónde va. Entonces, ahí está esa restricción. Y en el caso de El Salvador, también hay ciertos temas sobre la sostenibilidad de la deuda que a lo mejor también hacen que entidades como el Banco Mundial lo lleven con cierta cautela. Mientras que el BCI, por ser una institución donde los miembros son los estados regionales, ahí tal vez como estado regional El Salvador tiene un poco más de músculo político para también imponer ese tipo de decisión. Y luego estaba la pregunta, de Kenny sobre la vacuna que es requisito para la reactivación y la voluntad política que es requisito para la reactivación. Pues efectivamente, ¿no? Se ve a nivel mundial que hay ciertos países que son casi, digamos, malos ejemplos, cómo no lidiar con la crisis. Cada quien tendrá su opinión sobre cómo se maneja Nicaragua, pero a nivel mundial, obviamente Brasil es el caso emblemático en la última semana, o también la India en esos días. Obviamente ahí hay, o sea, se puede invertir mucho en la reactivación. Si esto no se controla, pues no, o sea, no va a funcionar. Hay límites y por ende que los bancos todavía están un poco en modo de crisis. O sea, los bancos todavía no están realizando estas grandes inversiones en infraestructura, por ejemplo. Los proyectos que los bancos actualmente realizan son muchos de reacción rápida,
por ejemplo, proyectos de redes de protección social, que obviamente tendrían la ventaja de también hacer posible que se reduzca el contacto físico, por ejemplo, ¿no? Porque gente en el sector informal, por ejemplo, que no pueden dejar de percibir sus ingresos, dependen de su trabajo informal y al hacer eso se exponen. Con redes de protección social ya se da una mayor posibilidad de que la gente realmente tome medidas y no se tenga que exponer tanto. Esto tal vez sería la respuesta rápida a esa pregunta. Sí, profesor, nos quedaría un par de solicitudes, Cintia Zelaya y el profesor Pedro Palacios. Les agradecería muy, muy encarecidamente que las intervenciones sean muy cortas por el espacio tan limitado de tiempo que tenemos. Cintia, la pregunta es el profesor Jauke. Hola, profesor, ¿qué tal? Se dice muy bien lo que usted estaba diciendo, que la infraestructura y la construcción, ¿verdad? Son dos sectores claves para generar mucho empleo, que esto tiene que generar mucho empleo y también el pulso del gobierno. Como sabemos, tal es el caso de Colombia, que ha estado otra vez en toque de queda, que el gobierno no ha apoyado como lo ha hecho Estados Unidos a los ciudadanos con la cosa del desempleo, con el PU. ¿Usted cómo cree que si esto sigue creciendo en cuanto a la pandemia y también el choque petrolero, porque es otro punto relevante durante esta situación sanitaria, ¿qué impacto tendrá esto en el crecimiento, verdad? En el crecimiento, esto es lo que está pasando, ¿qué impacto tendrá en el crecimiento económico acorde a usted en base a lo que está pasando en Alemania? Que las muertes no son tan fuertes, pero son altos casos de coronavirus también. Sí, También y la intervención ahora de don Pedro Palacios. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes. Profesor, mi nombre es Pedro Palacios, soy profesor de Historia América Latina. Hay otra ola que no ha sido visualizada en mi criterio, ¿verdad? Viendo la gráfica que presentó, es muy ilustrativa, y es las sanciones que países como Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto a países llamados progresistas y que prácticamente quienes ejecutan esas sanciones son los bancos multilaterales, y que eso se suma a todos los otros problemas que tienen estos países, ¿verdad? Y que el impacto que tiene, ¿verdad?, negativo en las economías de estos países, inclusive hasta con, digamos, estilos persecutorios en cuanto a la administración de los fondos de cada país y de las transacciones comerciales en todos los órdenes. Eso, y lo otro es qué opinión tiene sobre el anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos hoy con relación a la modernización de toda la infraestructura vial y infraestructura digamos, en las grandes ciudades de Estados Unidos, porque valoran que ya están demasiado viejas con relación a otros países emergentes cuya infraestructura va creciendo de manera paulatina. Muchas gracias. Buenas tardes. Ok, muchas gracias. Bueno, no soy experto ni sobre Colombia, ni sobre la industria petrolera, ni sobre sanciones, ni sobre infraestructura, pero sin embargo voy a hacer un intento. En el caso de los precios del petróleo, evidentemente por la reducción de la movilidad y la reducción de la actividad económica ha disminuido el consumo de
de petróleo a nivel mundial, los precios han caído, y el efecto, obviamente, el efecto en el crecimiento obviamente depende del país del que estamos hablando. Los países productores de petróleo obviamente han visto una afectación negativa por menores ingresos a través de sus exportaciones de petróleo. En el caso de países importadores netos de petróleo, el efecto neto es positivo, porque el precio de las importaciones ha bajado. Claro, hay casos como Nicaragua, que Nicaragua es importador neto de petróleo, pero a la vez tenía el acuerdo del financiamiento ALBA a través de los petróleos, pero esto ya antes de la pandemia ya había básicamente disminuido bastante. Entonces, no vería una relación con la pandemia en este caso, pero en principio depende del país del que estamos hablando, si es importador neto o exportador neto de petróleo. Con respecto a Colombia, desafortunadamente no estoy muy familiarizado con la situación, ni me mantengo al día con la situación actual en Colombia, así que temo que debo esa respuesta. Con respecto a las preguntas del profesor Palacios, bueno, en el caso, usted preguntaba por sanciones. En el caso de la Banca Multilateral para el Desarrollo, existen, digamos, dos maneras de sancionar. Por un lado, los bancos tienen listas de exclusión para la contratación de ciertas empresas. Entonces, empresas que han incurrido en actos de corrupción no pueden ser contratadas bajo préstamos de esos bancos. Eso es lo que directamente llamaría sanción. Obviamente, también hay cuestiones de política, diplomacia, que entran al quehacer de la banca. Por ejemplo, desde hace tiempo que no se ha visto un préstamo del Banco Mundial para Irán, por ejemplo, y las razones son obvias. En el caso de Nicaragua, sí observamos que a partir del 2018 los préstamos han disminuido drásticamente, los préstamos tanto del Banco Mundial como del BID, no así del BESIA. Los del BESIA han aumentado más bien. Esto está en las láminas que les iba a enseñar, pero que al final se me fue el tiempo. Entonces, obviamente que yo creo que es claro que hay una relación ahí. No voy a emitir un criterio en este momento. Obviamente, para los bancos aplican estándares muy estrictos y los accionistas del banco requieren que cada operación cumpla con estos estándares, y esto hace que en contextos donde hay conflicto se vuelva mucho más complicado desembolsar y aprobar préstamos nuevos. Y supongo que la posición del accionista mayor del Banco Mundial y del BID de Estados Unidos también no es un secreto. Con respecto a la infraestructura, ahora yo no soy experto en el sector de infraestructura de Estados Unidos, pero obviamente esto para los bancos es, digamos, un sector núcleo que es muy importante para el desarrollo, para formar la base. Lo que nosotros, por ejemplo, desde Alemania siempre estamos viendo es si esa infraestructura realmente es compatible con la agenda del desarrollo sostenible, con temas de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Infraestructura resiliente que pueda lidiar con las consecuencias del cambio climático. Infraestructura que aporte a la mitigación del cambio climático, sobre todo en el sector energético, por ejemplo,
invirtiendo en energía renovable en vez de energía fósil, o también en el sector transporte. Entonces, usted mencionaba la infraestructura vial en Estados Unidos. También ahí la pregunta es si la inversión de la Banca Multilateral del Desarrollo debe repetir los errores históricos de la inversión, del modelo de desarrollo de ciertos países de los últimos 50 años. Lo idóneo es que no se repitan los errores históricos y que se inviertan en proyectos que realmente sean sostenibles y de cara al futuro. Entonces, esto es digamos, el reto de la Banca Multilateral para el Desarrollo, y la ventaja que ellos tienen es que pueden hacer transferencia de muchas experiencias diferentes, que obviamente hay que adaptarlas al contexto nacional, pero digamos, esa fertilización cruzada del conocimiento es un aporte que los bancos multilaterales para el desarrollo pueden dar. Bueno, entonces, después de este espacio de interacción, ¿verdad? A mí me gustaría, pues, nuevamente, de parte de la Universidad Americana, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Humanidades y Relaciones Internacionales, agradecer profundamente al profesor Hauke Maas, ¿verdad? El habernos acompañado esta tarde, el haber compartido todo este amplio, valioso conocimiento del tema expuesto. Y no queda más que aprovechar para, como siempre, extenderle la abierta invitación a acompañarnos cuando guste nuevamente. Nuestra facultad, la que también es su facultad, profesor, siempre sigue siendo su casa. Y le esperamos en lo próximo con las puertas abiertas, ¿verdad? Siempre en aras de seguir igual formando, enriqueciendo el conocimiento, sobre todo de nuestras futuras generaciones de graduandos estudiantes. Igual, si en algún momento lo tenemos de visita acá por Nicaragua, invitarlo a que nos acompañe en la facultad. Agradecer igualmente también a todos los presentes por su asistencia a esta reunión. Les instamos a mantenerse siempre en contacto con nuestra facultad para informarles de las actividades, ¿verdad?, que vamos a estar realizando, y desearles muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Buenas tardes y los esperamos pronto nuevamente.